Bienvenidos chiquillos a nuestra tercera clase ya de máquinas eléctricas. Hoy día vamos a empezar la unidad de transformadores. En esta unidad vamos a ver transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Así que se viene una unidad más o menos casi como de un mes por delante. Así que vamos a estar dándole bien duro lo que es transformadores y la idea es que ustedes puedan ir entendiendo los conceptos básicos. En especial, bueno, lo que vamos a transformador monofásico ya es bastante más profundo que transformador trifásico. Transformador trifásico lo vamos a ver un poco más superficial en algunas partes, eh, especialmente por lo que, o sea, por lo que en realidad ustedes pueden hacer como aplicación. Como electrónicos, me imagino que principalmente ustedes posteriormente se podrán dedicar a trabajos que tienen que ver con la electrónica de potencia, por ejemplo, para complementar los transformadores. Existen diversos, ¿cómo se llama? Diversos sistemas de electrónica de potencia, de telecomunicaciones que acompañan a los transformadores ¿cómo se llama esto? Para su funcionamiento, para su buen funcionamiento. Y ahí es cuando ustedes tienen que saber cómo es la operación normal de un transformador. Entonces vamos a ver los conceptos básicos y ir viendo los circuitos cómo funcionan. Porque seguramente ustedes no se van a dedicar a armar un transformador, pero sí seguramente van a tener que ver más de alguno en terreno alguna vez o van a tener que trabajar junto con algún transformador. Entonces eso es súper importante de que sepan cómo ver sus valores nominales, cómo funcionan, y principalmente cómo es su funcionamiento y los conceptos más básicos. Bueno, en esta unidad de transformadores vamos a ver que existen muchos tipos de transformadores, transformadores de potencia, transformadores de medición, y bueno, y cada uno de ellos tiene unos beneficios que trae para los usuarios. En este curso nos vamos a dedicar a lo que son los transformadores de potencia. Los transformadores de medición cumplen, ¿cómo se llama? Cumplen con las mismas funciones, puede ser un transformador de potencia, solo que son más precisos a la hora de no cambia su configuración, sino que el comportamiento que vamos a ver de que es a través de un núcleo ferromagnético es lo mismo, solo que se hacen de una manera que tengan menores pérdidas y para que puedan ser más precisos, porque lo importante en un transformador de medición, a pesar de que no lo vamos a ver ahora, no es transferir potencia, sino transferir una medida lo más exacta posible. ¿Para qué funcionan estos transformadores de medición? Se ocupan bastante obviamente, para medir. ¿Qué cosas? Medir voltajes, medir corrientes en las líneas, que también podamos a través de esto sacar datos que nos van a servir para ver el funcionamiento óptimo de una red eléctrica. O de repente también se puede ocupar cuando tengamos algo que tenga una red eléctrica de por medio y necesitamos transferir datos, pues ahí vamos a necesitar también transformadores de medida. También se les conoce como transformadores de potencial en los sistemas eléctricos. Los transformadores de potencial son transformadores que cumplen la misma estructura que vamos a ver ahora en un transformador, pero son simplemente para medición. No tienen muy poquita transferencia de potencia. Así que principalmente esa es su función. Y bueno, durante esta unidad vamos a ver distintos temas: transformador ideal, transformador monofásico real, transformadores en paralelo. Bueno, dentro del transformador monofásico real vamos a ver regulación, rendimiento, y las pruebas que se le hacen a un transformador, y después vamos a ver transformadores en paralelo, transformador trifásico. En transformador trifásico vamos a ver cómo se conectan los transformadores trifásicos, cómo es su rendimiento, cómo es su regulación. Vamos a ver algunas características similares, algunas características especiales de los transformadores que nos van a ir sirviendo. Así que ahora vamos dando comienzo. No sé si ustedes, chiquillos, tienen un poco más o menos la idea de cómo funciona un transformador. A ver si alguien me puede ahí contar su opinión, lo que ha escuchado, para que podamos ir compartiendo.
No se le voy a preguntar, por ejemplo, a Marcelo Ferrada. A ver si no contesta. Hola, ¿cómo Tengo está? entendido, no, no, espera, Ya, Marcelo, sí. sí. Tengo entendido que al pasar una corriente por una bobina, esta genera un campo magnético. Si es que este es variable, va a generar como Es que aquí tenía la duda porque... eh, no, nada, me perdí. Dale Eh, un Marcelo, aprovechemos. La idea que es que eh, podemos compartirlo, podemos irlo conversando. es que usted ha taladrado el agua, por decirlo así, ¿no? ¿Ha visto videos donde como que hacen como hacen como un remolino? ¿Ya? Ya, algo así me imaginaba yo que la corriente como que hacía eso con el campo. Y eso inducía como que en el Ah, otro lado ya, comprendo, ya, ya. hubiera corriente. No, Ah, no sé ya. si Sí, más o así menos de... algo se entiende. Ya, entiendo. Cuando tú dices como el tema del taladro con el agua, es como que si el taladro fuera el conductor con corriente y el agua que está haciendo el remolino alrededor fuera el campo magnético. Sí. Ah, ya, súper bien. Buena acotación. Ahí vamos a ver algunos puntos que tú dijiste que son importantes. A ver, le preguntar a Constanza. Constanza, ¿has escuchado alguna vez de los transformadores y cómo funcionan? Sí, Bueno, pero pues. no cuenta porque estoy dando el ramo por la segunda vez, entonces no sé si cuenta. Ah, ya. Pero cuéntanos un poco de tu experiencia. Eh, o sea, lo que yo entiendo de un transformador es que transforma de una energía que llega, o sea, una señal que llega, la transforma y la envía, pero la imagen del PPT está achicando la señal de salida, como es la misma, pero la está, le le bajó el pick to pick. Súper bien, Constanza. A ver, vamos a preguntarle a una tercera persona. Eso puede ser a Ignacio Alarcón. Bueno, tenía entendido que cuando entraba la corriente por la bobina primaria, inducía el flujo magnético y si esta era variable, inducía una corriente en la otra bobina. Y cuando el bobinado era menor la cantidad de vueltas que tenía, en comparación al primario, ahí se reducía el voltaje. Súper Eso. bien. Todas las tres acotaciones súper buenas, chiquillos. Eh, hay un concepto acá que nombraron los tres, que es que el flujo magnético tiene que ser variable. Eso quiere decir que la corriente que tenemos que, el voltaje que nosotros tenemos que entrar en el transformador tiene que ser variable. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que existe un transformador de continuo? No, no existe. O sea, ahora con los temas, con la electrónica se puede hacer algo que es similar a un transformador, pero no es un proceso que sea natural, sino que tiene que ver con una transformación eh, de reducción a través de, por ejemplo, de elementos electrónicos. Eh, pero esto es un proceso que es totalmente natural, es un proceso totalmente natural que se produce al juntar ciertos materiales, porque lo que estábamos viendo, según lo que vimos, esto es lo importante, por eso vamos como avanzando en el curso de esta manera, vimos circuitos magnéticos. ¿Se acuerdan que yo les dije que si yo tenía una corriente acá, esta corriente produce un flujo magnético, que es lo que vimos ayer? Para yo inducir un flujo magnético, para que este flujo magnético induzca un voltaje, este flujo tiene que ser variable. Por lo tanto, el voltaje que tiene que estar generando una corriente acá tiene que ser variable para que induzca un flujo magnético variable. Ayer vimos un ejercicio que era muy cortito, en donde decíamos que qué pasaba si yo tenía un flujo magnético que era sinusoidal. Y ese flujo magnético sinusoidal generaba un voltaje inducido
sinusoidal a la salida de la bobina. Entonces, lo que se hace en realidad con un transformador es que yo acá tengo un voltaje que es variable, y ese voltaje variable genera un flujo magnético variable. ¿Por qué? Porque va a generar una corriente. La corriente alrededor de la bobina va a generar un flujo magnético variable. Ese flujo magnético variable va a generar un voltaje variable a la salida del transformador. Entonces, como similar al ejercicio que vimos ayer con un núcleo, solo que se aplican los dos ejercicios que vimos, el de circuito magnético junto con el de la ley de Faraday, donde inducíamos un voltaje en una bobina a través de un campo magnético, de un flujo magnético variable. Entonces, es súper importante lo que dijeron todos, que tiene que ser variable, y es un proceso que es totalmente natural, en donde, según todos los principios que vimos de electromagnetismo, si yo tengo un voltaje variable, genera una corriente variable, y esa corriente variable, al pasar por la bobina, genera un flujo magnético variable. Y este flujo magnético variable va a generar a la salida de la otra bobina un voltaje variable, que es como se ve aquí en este GIF, que está súper bueno, en donde podemos ver, entra un voltaje, va a depender acá del número de vueltas, el número de vueltas me va a dar la inducción, perdón, me va a dar la inducción del flujo magnético, y el flujo magnético variable, dependiendo del número de vueltas acá, me va a inducir un voltaje. Entonces el transformador, vamos a ver que el transformador puede ser un transformador que reduce o que aumenta el voltaje. Todo va a depender de la relación de vueltas que exista entre los terminales del primario y del secundario. Ojo chiquillos, hay algo que siempre produce conflicto entre los términos primario y secundario. Nosotros vamos a denominar primario a donde yo estoy conectando mi fuente, y secundario a donde yo estoy recibiendo con una carga, ¿ya? Eso no quiere decir, bueno, eso me va a decir si el transformador es reductor o amplifica, en este caso. Tenemos que verlo así. No siempre pasa, no siempre el primario es por ejemplo, es el de más bobinado, sino que simplemente va a depender si el transformador es reductor, el primario va a ser el que tiene más bobinario. Si el transformador amplifica el voltaje, va a ser el que tenga menor bobinado. ¿Ya, chiquillos? Eso es súper importante. Siempre vamos a definir primario y secundario. El primario desde donde viene la fuente. Como dice acá en el Power, el propósito del transformador monofásico, que va a ser el primero que vamos a ver, es convertir la potencia alterna en un nivel de voltaje en potencia alterna de la misma frecuencia. Eso es importante, que si yo tengo un voltaje acá, este voltaje va a generar una corriente a cierta frecuencia, y esta corriente a cierta frecuencia va a generar un flujo magnético a cierta frecuencia. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos transformador real, cómo se comporta, cómo se genera esto. Y ese flujo magnético a cierta frecuencia va a generar un voltaje a cierta frecuencia. ¿Se acuerdan que ayer cuando vimos que el flujo magnético es la derivada, perdón, el voltaje inducido era la derivada del flujo? Entonces, si este voltaje, que vamos a ver acá, la inducción del campo magnético, es la corriente, ¿se acuerdan que H era lo que vimos ayer? H era perdón, que el V era mu por H, y H nosotros lo tomamos como N por I. Entonces, va a depender de la corriente, y la corriente va a tener una frecuencia. Y al la corriente tener una frecuencia, va a generar una frecuencia, un flujo magnético de cierta frecuencia. Entonces, va a generar un voltaje a la salida de la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el transformador no me va a cambiar la frecuencia de mi circuito eléctrico, siempre la va a mantener. Bueno, eso es súper importante, como dice acá, la misma frecuencia. Los transformadores tienen otras aplicaciones, como muestreo de voltaje, muestreo de corriente y acoplamiento de impedancia. Bueno, en este curso vamos a ver principalmente los de potencia. Generalmente es una aplicación que igual es importante, que es acoplamiento de impedancia. Cuando, por ejemplo, sucede esto, cuando tengo, por ejemplo, inversores. Los inversores, debido a la salida que tienen,
de los IGBT o de los MOSFET. Generalmente los MOSFET, al conectarlos en paralelo, pueden producir corrientes que en el fondo corrientes circulantes que puedan tener que puedan generar, por ejemplo, cortocircuitos entre ambos inversores. Es por eso que generalmente les colocan un transformador, un transformador unitario, que en el fondo es un transformador que tiene la misma cantidad de vueltas a ambos lados, pero genera una barrera de aislación entre ambos equipos. Entonces, así permite hacer un acoplamiento de impedancias entre ambos equipos, pero produce una aislación, o sea, cosa que, por ejemplo, no permite que esos cortocircuitos que podrían producirse al conectar ambos circuitos electrónicos puedan generar problemas en la conexión. Entonces, generalmente hay algunos equipos que exigen tener un transformador de acoplamiento entre equipos electrónicos de potencia. No sé si lo habían escuchado antes, pero se usa bastante, especialmente con los inversores. Bueno, como les decía, el transformador, como lo estuvimos viendo en las clases pasadas cuando vimos circuitos magnéticos, el transformador está conformado por un núcleo laminado de material ferromagnético, como el que estuvimos viendo ayer. Además, tiene con una laminación en el núcleo que permite disminuir las corrientes parásitas y de esta manera disminuir las pérdidas totales en el núcleo. Aquí les puse un transformadorcito, este es un chiquitito, puede ser de acoplamiento de medida. ¿Se fijan? Acá se ven, logran ver acá ven las láminas. ¿Se logra ver en el Power o no? Sí, profe. Y ahí se ve que está laminado. Se fijan, tiene hartas láminas. Y se fijan, hay un color oscuro entre cada lámina. Esa es la resina que en el fondo evita esa es la resina que evita el contacto, la resina aislante, que evita el contacto entre cada una de las láminas. Y es súper simple, y acá están unidos. Acá están soldados incluso, entonces eso no es tan bueno. Pero así funciona un transformador, se podría decir. Y acá al medio no se ve, pero debería haber otra pierna. Vamos a ver que este, por ejemplo, es de tipo acorazado. Tiene 3 piernas y en la pierna central nosotros vamos a colocar los 2 bobinados. Y este de acá, que se ve, es un transformador monofásico de poder. Se me imagino que si alguna vez van por la carretera y van mirando los cables de distribución, van a ver algunos de estos, que son como medios redondos. Estos son transformadores monofásicos que generalmente no son de mucha potencia, son como hasta 10, me parece que el máximo que hay son como 20 kilowatts, o sea, 20 kVA de potencia. No es de tanta potencia en comparación a los trifásicos, que podemos tener transformadores trifásicos de mucha potencia. Pero este me permite, por ejemplo, hay unos que son muy interesantes. Hay transformadores que son bifásicos, que me sacan una corriente monofásica, y transformadores que son monofásicos, que toman una fase y un neutro, por ejemplo, y me arrojan un valor. Este me parece que es de los bifásicos que pasan a monofásico. Entonces, ¿qué pasa? Especialmente esto pasa en las zonas rurales, no sé si alguien que sea del campo lo ha visto, pero las zonas rurales generalmente no llegan los circuitos trifásicos. O sea, como que, por ejemplo, pasan por la carretera y después cuando se van separando por otros lados, a lo más van una fase o 2 fases. Generalmente, cuando tenemos 2 fases, lo que hace este transformador para alimentar, por ejemplo, varias casas o alimentar un campo, por ejemplo, que tenga harta maquinaria, toma las 2 fases y genera un voltaje de línea. Entonces aquí tendríamos un voltaje entre líneas que sería, por ejemplo, no sé, 13.000 volts o 23.000 volts. Y acá me arroja un voltaje monofásico, por ejemplo, de 230 volts en la salida. No sé si alguien que haya visto alguna vez uno de estos redondos, como más redondo. Si no, cuando vayan por la carretera, en una de esas hacia los campos, lo pueden ir viendo. Acá en la ciudad generalmente se ocupan transformadores trifásicos, porque si ustedes salen de su casa, miran afuera, vienen a la calle, van a ver un circuito trifásico, siempre, toda la distribución. ¿Por qué? Porque van a haber más casas
se necesita pasar por las redes trifásicas para hacer una mejor distribución de la potencia. En cambio, para los campos, de repente están tan aislados una zona, un cliente de otro, que se ven obligados a hacer esto para reducir como por decir, el costo de alimentación, porque generalmente no se necesita una red trifásica para por ejemplo, para una casa, no es necesario, sino que con una red monofásica basta. Gabriel, ¿querías decir algo? No, profe. O sea, activar, es que como en todo lo de los campos, de los transformadores, acá sí puedo confirmar de que hay unos transformadores, pero no lo he visto así como ese tipo de transformador. Pero Si te fijas, lo más sí probable es que hay, sean redondos. sí. Si son redondos, generalmente si son redondos son monofásicos o bifásicos a monofásicos. Si son cuadrados son trifásicos. Es como casi como una regla. Así que, de hecho, los que son como monofásicos, hay unos que se llaman monofásicos con retorno por tierra, donde pareciera que llegara un solo cable, pero hacen el neutro con retorno por tierra, y ustedes ven que llega un solo cable. Entonces, ese llega como una fase, pero hace un retorno por tierra. O a veces viene la fase y el neutro con un cable que se llama concéntrico. También pasa eso. Ahora vamos a ver en la construcción de los transformadores. Existen dos tipos básicos de transformador. Aquí está a la izquierda, que es un tipo núcleo, que es como lo que estuvimos viendo siempre. Generalmente esta es como una forma que se hace como para optimizar el tema del flujo magnético entre ambos, pero generalmente nosotros lo hacemos como el que se ve acá. Como la expresión del transformador ideal es esta de acá. Como que se coloca en una pierna y en la otra pierna se coloca el otro transformador. Pero el que más se ocupa también es el tipo acorazado, que es como este que está acá. El tipo acorazado, y más encima no funciona como de esta manera, sino que, como se ve acá, acá pasan los dos devanados, el de primario y el secundario, o sea, el de alta y el de baja. En este caso, se coloca el devanado de baja tensión más cerca del núcleo, luego se aísla, y encima de ese va el otro bobinado, y de esta manera se simplifica el aislar el devanado de alta tensión desde el núcleo, así que ha separado desde queda un poco más aislado. Y además se produce un menor flujo disperso al dejar los devanados separados. Ya, ¿por qué pasa esto? ¿Se acuerdan que ayer les estuve hablando de que existía un flujo disperso entre los circuitos magnéticos? ¿Se acuerdan un poquito de lo que vimos ayer? Sí. Ya. ¿Qué era el flujo disperso? A ver si alguien me contestó ahí, para que le pueda explicar a sus compañeros. Creo que Luis dijo. Sí, o sea, no era como que el flujo de repente se iba como escapando y volviendo en el sistema. Ya, súper bien, Luis. En este caso, si nosotros podemos ver, lo normal acá sería que voy a dibujar el flujo, que el flujo hiciera este recorrido, ¿cierto? Me quedó feo, pero... Aquí, lo borro todo. Que el flujo hiciera como un recorrido así, ¿cierto? Eso sería lo normal que nosotros pensaríamos que iría a ser un flujo. El flujo debería recorrer por el circuito magnético, de esta manera, por ambos lados. Pero, ¿qué pasa en realidad? Aparte de hacer esto, que es el camino de menor reluctancia, a pesar de que es el camino de menor reluctancia, podríamos decir que siempre hay unas ondas rebeldes que hacen esto. O así, y vuelven, y por ejemplo, hacen esto. Entre cada bobina. Entonces, tenemos que hacen un lazo cerrado, pero por el aire. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros queremos inducir un voltaje, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el transformador real, nos vamos a dar cuenta que si yo tengo, que yo quiero que todo el flujo que se genera en esta bobina
circule por el circuito ferromagnético que nosotros le estamos diseñando. ¿Por qué? Porque mientras más flujo yo tenga, mientras más cantidad del flujo total yo tenga, más voltaje voy a estar induciendo. Eso quiere decir que voy a tener menos pérdida. Pero ¿qué pasa acá? Que a veces tengo estos flujos que son como rebeldes que se dispersan y se van por el aire y no se van por el camino que tienen que ir. Pero ¿qué pasa? Que cuando estos flujos van y no tocan la otra bobina, se genera un flujo disperso autoinducido. Eso quiere decir que solo toca a una sola bobina. En cambio, si este flujo toca las dos bobinas, se genera un flujo mutuo. ¿Se acuerdan que lo vimos en redes? Que teníamos una inducción mutua entre dos bobinas en el aire. Por ejemplo, nosotros nunca le colocábamos un núcleo, siempre que teníamos un puntito y otro puntito y decíamos que teníamos una inducción mutua. Esto pasa cuando el flujo sale de una bobina y toca la otra bobina y vuelve a la otra. Entonces siempre, no sé si se acuerdan que vimos que cuando estábamos en redes, los que tuvieron redes conmigo, vimos que teníamos una bobina, la bobina tenía una inducción propia, una autoinducción y una inducción mutua. ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Sí. Ya, eso lo vimos, algunos sufrieron mucho con eso, que nunca se podía entender cómo funciona el tema de las bobinas. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros lo vemos físicamente, pasa esto. Tengo una autoinducción acá, pero es una autoinducción que es normal, pero aparte se me genera una autoinducción por el flujo disperso, que entonces es un flujo que se va por el aire y cierra en esta misma bobina, pero no toca esta bobina. Y aquí pasa lo mismo, con esta bobina de acá, que cierran esta bobina, pero no toca la de acá. Ahora, ¿qué pasa si monto una bobina encima de la otra? Si yo el primario, ahora, si yo tengo una bobina, entonces esta va a estar obligado a inducir voltaje, este flujo disperso va a estar obligado a pasar por la otra bobina, porque están juntas, están una encima de la otra. Entonces, de esa manera nosotros podemos evitar, o más que evitar, en el fondo, disminuir la cantidad de flujo disperso que autoinduzca la bobina, sino que pase por las dos bobinas siempre. De esa manera, es una manera constructiva, en el fondo, para evitar que tengamos mayores pérdidas de flujo magnético en nuestro circuito. Ahora, por eso hay transformadores que se hacen, por eso los transformadores se hacen de esta manera. No sé si ahora se entiende, porque uno podría decir, pero ¿por qué colocan como si fuera una sola bobina? Por eso mismo. Una bobina encima, un devanado encima del otro, y después aquí están sus terminales. Esto nos sirve claramente para evitar estos flujos dispersos que lo vamos a ver la próxima semana un poquito más claramente. Pero ese es como el concepto físico, así como si uno lo pudiera dibujar y lo pudiera entender, sería eso. Y ahora tenemos el transformador ideal. Hasta acá era transformadores, y acá partimos con el transformador ideal, que es lo que nos lleva hoy día. El transformador ideal es un dispositivo electromagnético, que podríamos decir, que tiene un devanado de entrada, vamos a poner devanado primario, y un devanado de salida. La relación entre los voltajes de entrada y salida, entre las corrientes de entrada y salida, y la disposición se puede ver acá. Acá es un núcleo laminado de devanados primario y secundario. Acá, cuando nosotros hablemos de transformador ideal, nos vamos a imaginar esto. ¿Ya, chiquillos? Entonces, pero imagínense que esto está en 3D y que está con puras láminas, que es más difícil de dibujar, por eso no está dibujado así. Pero esos son puros láminas, igual como lo habíamos visto en los otros. A ver, sí. Como habíamos visto en un transformador ideal. Ya. Ahora, ¿de qué va a depender si mi transformador es reductor o amplificador? Va a depender del número de vueltas del primario con respecto al secundario. No sabemos si el primario va a ser de baja o va a ser de alta. Eso va a depender del número de la relación de vueltas. Aquí aparece este puntito que a algunos les complicó la vida, que tiene que ver con la polaridad del transformador. ¿Por qué usamos la convención de puntos? Que me parece que lo voy a decir acá. ¿Por qué usamos la convención de puntos? Porque para ver la polaridad de un transformador tendríamos que ver cómo está enrollado su bobinado. O sea, tendríamos que abrir el transformador
y ver en qué dirección está enrollado con respecto al núcleo, en un sentido o en el otro. Entonces eso nos va a producir un problema porque nosotros no podemos abrir transformadores todo el tiempo que queramos saber cuál es la polaridad de este mismo. Entonces por eso se llega a la convención del punto. Se le da un tipo de vuelta y a ese tipo de vuelta nosotros le colocamos el puntito, y eso qué quiere decir que la corriente entra por punto. La polaridad también me va a dar lo positivo, o sea, en realidad nosotros no vamos a decir lo positivo del voltaje porque estamos hablando en términos de alterna, pero me va a dar la dirección del voltaje. Eso quiere decir de que si va a ser, que me va a dar en realidad la polaridad del voltaje. En este caso, si está por punto, nosotros en el punto le vamos a colocar, como por decir, la referencia del más, a pesar de que como es en alterna no es ni positivo ni negativo, pero nos va a dar como la dirección para que nosotros podamos decir el ángulo de desfase, si está en 0 o está en 180. Y aquí no podemos decir simplemente que es negativo. Si nos damos cuenta acá, tenemos una corriente IP que circula por la bobina, aquí con esta dirección de corriente. Esta genera un campo magnético, como vimos en el GIF, un flujo magnético, y este va a inducir un voltaje, en este caso, que si se fijan, en este caso, el enrollado es al revés del que vimos acá en el primer bobinado. Entonces, por lo tanto, al ser al revés, va a ser que, ya se lo explico de esta manera. ¿Se acuerdan que vimos ayer, no me acuerdo si fue ayer o la semana pasada, pero ayer lo repasamos, vimos la ley de Faraday? ¿Se acuerdan que la ley de Faraday decíamos que el flujo, el voltaje inducido siempre va a producir un flujo que sea contrario al flujo que lo están generando? De eso debido a la ley de Lenz, que quiere evitar el cambio del estado como estacionario. ¿Se acuerdan que vimos eso? Yo les decía que el signo negativo a veces no lo tomábamos en cuenta, pero este signo negativo nos va a dar la dirección en donde tiene que estar enrollado el devanado. Entonces, por lo tanto, aquí, si se fijan, está enrollado de manera como al revés a este, y por lo tanto hace que el punto vaya en el mismo lado. Entonces nosotros acá le vamos a dar la polaridad para que el voltaje tenga la misma polaridad que la entrada que la salida. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿O ya o fue mucho? El último me perdí, profe. O sea, pero al final igual estamos hablando como de la inductancia mutua, o sea, que el signo sería positivo, ¿no? ¿O no? Claro, no, es que lo que yo voy es que de dónde sale el puntito, porque este puntito es como, no es que exista físicamente un punto, sino que es una referencia que nosotros nos damos constructivamente. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros vimos que según la ley de Faraday, vimos que la ley de Faraday junto con la ley de Lenz se cumplía este signo negativo que teníamos, que acá el voltaje inducido era menos n, que era el número de vueltas, por la derivada del flujo con respecto de t. Eso lo vimos la semana pasada y lo volvimos a revisar ayer con un ejercicio. Solo que, no sé si se acuerdan. Sí. Ya. El tema acá es que, ¿por qué, de dónde viene este puntito? Se tiene que cumplir esta ley. Por lo tanto, constructivamente, como yo enrolle el bobinado, me va a dar la dirección en que se va a generar este voltaje. Entonces, acá se enrollan de tal manera los bobinados que cuando entre por punto, acá también va a salir por punto la corriente, pero se tiene que enrollar de tal manera que se cumpla esta ley. Entonces, por convención, esa es la palabra, por convención, nosotros vamos a usar los puntos. Entonces vamos a decir que los transformadores siempre se enrollan de tal manera, los devanados de los transformadores siempre se enrollan de tal manera, que si entra por punto, ¿dónde va a estar el punto? Si el punto estuviera acá abajo, significaría que la corriente sale por acá abajo y que el voltaje estaría como el positivo, que en realidad no es positivo, le digo solo por una referencia del ángulo, la polaridad del voltaje sería al revés. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir esta ley y este punto nos dice cómo está enrollado el devanado. ¿Se entiende mejor? Sí. Ya. Súper bien. Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros el transformador ideal en un circuito? Lo vemos de esta manera.
vamos a ver que la nomenclatura que se ocupa para la simbología que se ocupa son estos dos. El primero que está aquí a la izquierda es el transformador, y acá estas barras representan el núcleo magnético. Y a veces se coloca sin núcleo. Este es el que nosotros usamos siempre en redes y usamos para definir bobinas acopladas magnéticamente. Bobina acoplada magnéticamente es un transformador. Entonces, este es el símbolo del transformador ideal. Aquí tenemos dos bobinados. Y acá tenemos lo que nos dice la polaridad, que es por la convención de puntos. Y quiere decir que si la corriente entra por punto, en el secundario sale por punto. Esto simplemente, si lo encuentran en algún libro, si lo vamos a ver ahora en PESIM después, que esto representa el núcleo de hierro. A veces no se le coloca, se omite. Depende de lo que se ocupe el autor como simbología. Pero estos dos son iguales. En el transformador ideal se asume que todo el flujo viaja a través del núcleo de hierro. Por eso estamos trabajando en un transformador ideal de primera. Entonces no tengo flujo disperso, sino que todo el flujo circula por el núcleo de hierro. No existen pérdidas dentro del transformador, no tenemos pérdidas por corrientes parásitas, no tenemos pérdidas por histéresis, porque es ideal. Por lo tanto, el voltaje será directamente la relación del número de vueltas de los devanados. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo que nuestro transformador, como es ideal, no tiene ninguna clase de pérdida, todo el flujo se va por el núcleo. Por lo tanto, si nosotros decimos que vamos a tener, entonces simplemente acá la relación va a ser el número de vueltas, la relación entre el número de vueltas. Vamos a ver después que en el transformador real se aproxima bastante parecido, en realidad porque en un transformador bien hecho las pérdidas son tan pequeñas en realidad que podemos aún así aproximarlo de esta manera. En donde el voltaje en el primario va a ser una relación del número de vueltas del primario. El voltaje del primario dividido en el voltaje secundario va a ser igual a que si nosotros dividimos el número de vueltas del devanado del primario en el número de vueltas del devanado del secundario, y eso me va a dar una razón de transformación que nosotros vamos a definir como A. En este caso, los que ya dieron el curso el semestre pasado saben que siempre vamos a ocupar A como la razón de transformación. Por lo tanto, vamos a definir la razón de transformación del transformador como A. ¿Cómo lo describimos nosotros? Como A puede ser 1 a 10, 10 a 1, 1 a 5, 100 a 1, 1 a 100, va a depender del transformador. ¿Cómo vemos esto? Esta relación se cumple, por ejemplo, si yo quiero saber el devanado, cuántas vueltas tiene el devanado del primario, C al secundario, multiplico A por NS. Y ahí me va a dar si A es un número menor a 1, me va a dar cuenta que el primario tiene menos vueltas. Si A es un número mayor a 1, el primario va a tener más vueltas que el secundario. Si tiene más vueltas, el primario es reductor o amplificador, chiquillos. O sea, si el primario tenía más vuelta, era el reductor. Reductor, súper bien. Entonces, si el primario tiene más vueltas, es reductor. ¿Qué pasa entonces si la razón de transformación es mayor a 1? Tenemos al tiro un reductor. Si la razón de transformación es menor a 1, tenemos un amplificador. Ahí, para que eso nosotros viendo la razón de transformación vamos a saber al tiro si está amplificando o reduciendo el transformador. ¿Qué pasa con las corrientes? En este caso se cumple que si nosotros tenemos la corriente del primario y la corriente del secundario, que NP, N del primario, la cantidad de vueltas del primario por IP, tiene que ser igual a NS por IS. Por lo tanto, podemos expresar que la relación entre IP y S es NS partido en NP. Es el inverso de la relación del voltaje, lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la potencia se mantiene constante. Un transformador ideal no pierde potencia, por lo tanto un transformador ideal no genera potencia. No podemos sacar potencia de la nada. Por lo tanto, si yo aumento el voltaje en 1, obligatoriamente, acuérdense que la potencia aparente era V por I, tengo que disminuir la corriente. Si no, voy a estar inventando potencia de algún lado. Por lo tanto, acá es lo contrario. Me quedaría como NS partido en
NP, lo que sería igual a 1 partido en A. A ver qué dice. Acá. Como los transformadores trabajan con corriente alterna, los voltajes y las corrientes se pueden trabajar en fasores, que lo que vamos a ver ahora, se mantienen las relaciones de las ecuaciones anteriores quedando de esta manera. Como yo les decía, si nosotros sabemos que S es igual a B por I, y acá tenemos la relación entre ambos, nos vamos a dar cuenta de que obligatoriamente, si el voltaje aumenta, para mantener esta relación, el valor de la potencia que no puede cambiar, este disminuye. Ahora, si el voltaje disminuye, obligatoriamente la corriente va a aumentar. Que es lo que vamos a ir viendo ahora. El ángulo fasorial del voltaje primario es el mismo que el voltaje secundario. Y el ángulo IP es el mismo que el ángulo IS, por lo que la relación de vueltas no afecta a los ángulos de la corriente, sino solo sus magnitudes. Esto pasa en el transformador monofásico ideal y en el transformador monofásico real. ¿Qué quiere decir esto? Que no me cambia la magnitud del voltaje el transformador. Si yo tengo un voltaje 1 ángulo 0, en la salida debería tener 1 por A ángulo 0. Entonces no me cambia eso, ni tampoco la corriente. Así que eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando estábamos viendo los circuitos magnéticos, lo que les estaba diciendo hace un rato? Que yo tenía una corriente y esa corriente producía un flujo y ese flujo tenía la misma frecuencia. Ese flujo tenía la misma frecuencia. Y después ese flujo yo lo transformaba de nuevo en un voltaje inducido que tenía la misma frecuencia y tampoco se desfasaba con respecto, o sea, es como decir que se desfasaba al transformarse magnético y luego se vuelve a desfasar a transformarse a circuito eléctrico, pero se desfasa de tal manera que siempre queda igual. Entonces el voltaje de entrada siempre va a mantener su ángulo con relación al voltaje de salida en el transformador monofásico, ideal o en el ideal. Vamos a ver después que en realidad lo que es en el transformador real es un pequeño cambio chiquitito por unas bobinas que hay entre medio, pero que es muy pequeño el cambio. Vamos a dar cuenta que es prácticamente muy cercano a cero el ángulo que cambia. Pero en realidad en el ideal se mantiene el mismo fasor en el voltaje. Aquí lo que estamos diciendo antes, que para nosotros poder determinar la polaridad del voltaje del secundario transformador, necesitaríamos abrirlo, examinar los devanados, ver cómo están enrollados. Es por eso que se ocupa la convención por puntos, y es lo que les explicaba antes, que aparecen los extremos que aparecen acá. Simplemente esto nos va a decir que si la corriente entra por punto en el primario, la corriente sale por punto en el secundario. Y en ambos el punto nos va a indicar la polaridad del voltaje. Lo mismo que estaba diciendo, si el voltaje primario tiene voltaje positivo me refiero a que nuestro ángulo que se va a mantener, porque no puede ser positivo en realidad, en el extremo del devanado marcado por punto, entonces el voltaje secundario también tendrá voltaje positivo en el extremo marcado por punto. Para la corriente, si fluye hacia adentro, marcado por punto, en el otro, el secundario, fluirá hacia afuera, que es como se ve acá. Imaginemos que nos falta el puntito. Si entra por acá, acá sale. Si está entrando por acá, acá sale. Y los voltajes, si se fijan, mantienen acá, podemos ver que no se desfasan uno entre otro, sino que simplemente reduce la magnitud. La transformación de impedancia. Ya, esto es muy importante. Ahora nos vamos a dar cuenta porque ahora vamos a ir viendo un ejercicio como 10 minutitos más. Vamos a ver, pero esto es muy importante porque a la hora de que nosotros estamos cambiando, nosotros tenemos ahora aquí tenemos la definición de impedancia. La definición de una impedancia ZL, una impedancia de línea o de carga, va a ser B partido en I.
Esa es nuestra definición de impedancia. Pero ahora resulta que el transformador me está cambiando los niveles de corriente y voltaje y la relación de estos dos. Por lo tanto, mi impedancia aparente cambia también. ¿Qué quiero decir con impedancia aparente? Aquí está. ¿Qué quiero decir con impedancia aparente? Si ustedes miden una impedancia con un tester o miden B por lo miden, les va a dar cierta impedancia, ¿cierto? Que va a estar compuesto por un elemento físico, que puede ser una resistencia y una bobina, una resistencia y un condensador. Eso me va a dar una impedancia. Esa impedancia siempre tiene un valor que es su valor físico. Pero si yo lo veo a través del transformador, esa impedancia me va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo desde otra perspectiva en donde yo cambio mis niveles de voltaje y corriente. Entonces, si yo mido los niveles de voltaje y corriente en el primario y tengo una impedancia en el secundario, no me va a dar la medida que si yo mido directamente en el secundario. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una relación de transformación entre el transformador. Por lo tanto, esto va a cambiar. Lo que me genera que si yo tengo una impedancia en el secundario y estoy midiendo voltaje y corriente desde el primario, voy a tener que aplicar una relación de transformación, porque esa impedancia que yo estoy viendo me va a dar un número diferente, porque yo la estoy viendo desde una manera aparente, desde una transformación. Por lo tanto, vamos a ver ahora, como cambian los niveles de corriente y voltaje, cambia la relación entre ellos, por lo tanto la impedancia aparente, que si yo la veo desde otro punto, va a cambiar. La impedancia sigue siendo la misma, no es que cambie en sí, sigue siendo la misma, solo que yo la estoy viendo a través del transformador, y el transformador, como me cambia los niveles de voltaje y corriente, también lo que yo voy a ver es algo aparente, no es lo que es. Con respecto a la potencia, en el transformador ideal, siguiendo esto, voy a ver esta diapositiva. Bueno, acá, con respecto a la potencia de entrada al transformador, es igual a la potencia de salida, como les decía, ya que no se consideran pérdidas, se mantienen iguales. El transformador no cambia el ángulo entre las corrientes y los voltajes de los devanado primario y secundario, con solo la magnitud. Entonces las potencias aparentes tendrán el mismo ángulo. Si nosotros hacemos la relación de las potencias, vamos a tener que la potencia de entrada va a ser BP por IP por coseno del ángulo, pero ahora la potencia de salida va a ser BS por IS por coseno del ángulo. Si nosotros queremos transformar esto, podemos decir que el BS es BP partido en A y que la corriente IS es A por IP. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, me va a quedar la potencia de entrada. Si nosotros lo vemos, son exactamente iguales. Si yo reduzco acá los A, me va a quedar que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Pasa exactamente lo mismo con el Q de entrada. Si nosotros lo comparamos con el Q de salida, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el S de entrada va a ser igual al S de salida. Ahora, si nosotros vemos acá tenemos una impedancia normal. Esto es lo que le estaba diciendo. Tenemos un voltaje de carga y tenemos una corriente de carga. Entonces, nosotros vamos a decir que el ZL es BL partido en IL, que es esto que tenemos acá. En este caso, es súper simple. La impedancia nosotros la definimos como B partido en I. Entonces, esto es lo que yo veo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vemos acá, a través del transformador, por eso les decía que era una impedancia aparente, yo quiero medir la impedancia, pero a través del primario. O sea, en este lado del transformador. Entonces esto me va a dar un BP partido en IP. Y esto me va a dar un ZL. Ahora bien, esto me va a cambiar con respecto a esto, porque esto tiene relación de transformación. A pesar de que la potencia es la misma, o sea, porque la carga sigue siendo la misma, lo que yo voy a medir acá va a ser, no me va a dar el valor numérico que es el que está acá, sino que me va a dar un ZL. Y ese ZL yo tengo que transformarlo para que me dé el valor real, que es el que está acá, que es lo que vemos acá. Entonces, como yo estoy midiendo en el secundario, o sea, tengo mi carga en el secundario, estoy midiendo en el primario, tengo que el Z de la carga es BP partido en IP. El Z, comillas, me quiere decir el Z aparente.
O el Z referido también le decimos nosotros. Z referido, Z aparente. Por lo tanto, si el voltaje del primario es BP, es A por BS, y me queda que IP es IS partido en A. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto estas son las relaciones que hemos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan? IP partido en IS, o era al revés. IS partido en IP era igual a A, y BP partido en BS era igual a A. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá, que si nosotros tenemos estas igualdades y las reemplazamos acá con respecto a los voltajes con respecto al secundario, nos va a quedar de la siguiente manera, que tenemos un ZL, es donde acá el ZL referido o aparente, del primario con respecto al secundario, tenemos que es BP partido en IP, y ese BP partido en IP es A por BS partido en IS partido en A. Por lo tanto, el Z referido va a ser A cuadrado BS por IS. ¿Se entiende ahora, chiquillos? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy midiendo con respecto acá, si yo estoy midiendo con respecto estoy midiendo el primario con respecto al secundario, lo que yo en realidad voy a estar midiendo acá me va a dar A cuadrado BS partido en IS. O sea, quiere decir que si yo tengo los valores acá de BS y S, y estoy midiendo acá, lo que yo voy a medir en este lado va a ser esto que está acá. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Ya se entiende. Simplemente esto me está dando la razón de transformación ahora del Z de línea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Z primario, si lo vemos así, si lo vemos aquí, el Z primario, visto desde el primario, va a ser A cuadrado veces el Z del secundario. El Z visto en el secundario. Entonces, esta va a ser mi razón de transformación. Bueno, esto va a quedar más claro ahora que vamos a ver un ejercicio. Ya. Tenemos aquí un ejercicio que dice que tenemos un sistema de potencia monofásico que consta de un generador de 400 volt 50 Hz que suministra una potencia a una carga de ZC de 5 más 3 J ohm a través de una línea de impedancia Z de línea 0,1 más 0,2 J ohm. Determine en el sistema de potencia cuál será el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas de transmisión. Ahora supongamos que tengamos un transformador 1 a 10 que se coloca en el extremo del generador de la línea de transmisión, y un transformador 10 a 1 que se coloca en el extremo de la carga de la línea de transmisión. ¿Cuál será ahora el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas de distribución? Así que les voy a dar 5 minutitos para que resuelvan el primer ítem, que ese no necesita, lo pueden hacer ustedes al tiro, y después hacemos el segundo ítem todos juntos. Ese tenemos que hacerlo todos juntos para ir aplicando. ¿Les parece, chiquillos? Ya, chiquillos, ¿cuánto les quedó ahí el voltaje en la carga y las pérdidas por transmisión? Yo todavía estoy calculando, profe. Ya, entonces le doy un minutito más para que termine. Vale.
Ahora sí, chiquillos. ¿Cuánto les dio? Alguien que se atreva a ver. ¿Cuánto les quedó el voltaje que llega a la carga? A mí me dio 387,4 ángulo menos 1,14. ¿Ya? ¿Y las pérdidas? 441,56. Vamos a verificarlo al tiro. Aquí tenemos en los circuitos 400 volts, nuestra impedancia de línea y nuestra voltaje en la carga. Vamos a ver. Este es el otro. Vamos a saltar. Nos dio la corriente 66.44 con ángulo 32 y el voltaje, como ha dicho Glenda, 387, ¿no? Punto 39 con ángulo de menos 1.14. Y por lo tanto las pérdidas en la línea sería la corriente al cuadrado por la resistencia, 441.4 watts. Lo que me queda acá de una corriente, como tenemos en este circuito, tenemos una corriente de 66.44 circulando, que sale acá, la misma, es una sola corriente para el generador, para la línea y para la carga. Y un voltaje de 387.39. Quiere decir que igual tenemos una pérdida considerable acá. Eso sería como si tuviéramos un solo circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos un transformador? Cuando agregamos dos transformadores, uno en la entrada y otro en la salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Teníamos nuestro 400 volts de generador. Vamos a colocar acá un transformador ideal. Se fijan sin rayitas. Con un transformador que es 1 a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar amplificando. Entonces vamos a amplificar el voltaje acá y vamos a tener luego una corriente línea. Vamos a tener acá nuestro circuito de línea y después vamos a tener una transformación de 10 a 1 y con nuestra corriente que va a circular ahora hacia la carga. Lo único que hicimos fue agregar un transformador a cada lado de la salida. O sea, de la entrada y la salida. Bueno, para el paso 2, lo que tenemos que hacer es, viendo la figura que teníamos ahí, analizar el sistema de potencia con dos transformadores. Para eso hay que convertirlos en un voltaje común. Aquí tenemos que convertirlo dos veces porque tenemos dos transformadores. Esto se logra con dos pasos. El primero que vamos a hacer va a ser eliminar el transformador T2, refiriendo la carga al nivel de voltaje de la línea de transmisión. Posterior a eso vamos a eliminar el transformador T1, refiriendo los elementos de la línea de transmisión y la carga equivalente al voltaje de la línea de transmisión del lado de la fuente. Entonces vamos a reducir, lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar el transformador pasando todo lo que es la carga a donde está la línea y luego vamos a pasar todo eso eliminando el transformador 1 a donde está el generador para tener un solo circuito equivalente. Por lo tanto, primero lo que tenemos que ajustar es el valor de la impedancia de carga cuando se refleja al sistema de transmisión. O sea, lo primero que vamos a hacer aquí va a ser eliminar este transformador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Refiriendo los parámetros, especialmente en este caso la impedancia, a este lado. Por eso aquí tiene una rayita. Por lo que vamos a hacer acá es tomar ¿se acuerdan la comilla acá que nos dice que está referido o que es aparente al Z de carga? Vamos a multiplicar la razón de transformación, que es 10 a 1, al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por la impedancia. Lo que me dice que la carga ahora, esto no quiere decir que la carga cambie su valor, sino que aparentemente de lo que yo veo parado acá y veo para acá, lo que yo voy a estar midiendo va a ser esto. 500 más J300 ohm. Parado desde este punto. Y yo miro para acá, voy a tener este valor. Por lo tanto, ahora el Z equivalente, reduciendo el transformador 2, me va a dar el Z de línea más el Z
el Z referido a este lado de la carga. Lo que me va a quedar como 501 más J302. O si esto lo pasamos a fasor, 583.28 con un ángulo de 30.98. Ya, hasta aquí, chiquillos. Hasta esta parte. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Luis parece que quería decir algo. Sí, o sea, se entiende, pero hay que digerirlo un poquito más todavía. Ya. Tratemos de aterrizarlo un poco. Vamos a hacer un dibujito acá. Aquí yo tenía un transformador, entonces lo voy a eliminar así. Perdonen el dibujo. Aquí yo tenía un transformador. Por lo tanto, si yo me paro en este punto donde está la línea y miro hacia acá, yo voy a tener cierta impedancia. Si yo me paro acá, aquí voy a poner un monito, y mido acá con el tester, voy a medir voltaje y corriente, y me va a dar, ya, ¿cuánto tenía acá? Tenía 5 más 3J, ¿cierto? Ya, eso es lo normal. Acá yo me miro y yo mido la impedancia que es real, la que está pasando por acá. Pero ahora yo me paso para este lado del transformador. Voy a dejar mi monito acá. Me paso para este lado del transformador y vuelvo a medir entre este punto y este punto. Y lo que yo voy a estar midiendo acá es los terminales del transformador. Por lo tanto, aquí, como yo tengo una razón de transformación, aquí yo tengo el BP y el IP. Y acá yo tengo el BS y el IS. Nosotros nos dimos cuenta que si relacionábamos estos dos, nos íbamos a dar cuenta que el Z en esto iba a ser que el Z que yo tengo acá del secundario, si yo lo miro por el primario, si yo miro desde el primario, esto va a ser igual a cuadrado BS. ¿Por qué? Este transformador que estaba acá estaba reduciendo voltaje desde la línea hacia la carga. Está reduciendo voltaje. Por lo tanto, si estaba reduciendo voltaje, significa que acá yo tenía una corriente menor. Porque aquí estoy reduciendo voltaje. Si aumento el voltaje, si el voltaje es mayor, acá tengo un voltaje que es mayor. Como la potencia es constante, obviamente voy a tener una corriente que es menor. Si yo saco ahora la relación de B partido en I, si yo en este caso aumenté el voltaje, significa que este voltaje va a ser más alto y esta corriente más baja. Si aumento esto y disminuye esto, significa que mi Z obviamente va a ser mucho mayor que en este caso de acá. Ahora, comparándolo con este Z que estaba acá. ¿Cuánto más mayor? En este caso va a depender de la relación de transformación al cuadrado. Entonces en este caso este va a ser a cuadrado veces la relación, esta impedancia que yo tenía acá. Entonces de ahí sale este valor. De ahí se refiere, así es como se refieren estos valores. No sé si se entiende un poco más. Ahí se entiende mejor, profe. Si no se entiende, no tengan que decir no se entiende, profe. No te preocupes. Profe, yo tengo una duda ¿sí? ahí. ¿Qué es lo que pasa con las corrientes? Porque en el primer diagrama, la corriente en la carga es como diferente a la corriente en la línea, y después al aplicar la transformación, la corriente en la carga vendría a ser igual a la corriente en la línea, ¿o no? No, Ignacio, en eso estás bien. Que las corrientes siguen siendo diferentes, en este caso. Después yo tengo que referirla para que... Pero en este caso lo que nosotros estamos haciendo, estamos dejando todo en una sola referencia para igualar las impedancias. Después, cada vez que nosotros queramos calcular una corriente, obviamente tenemos que multiplicarla por su razón de transformación. En este caso, si yo tenía un valor en este caso, si yo tengo un valor de IL, si te fijas, están pasando por una sola, ¿cierto? Sí. Ya, lo voy a dibujar con rojo y sea igual que esta.
Entonces ahora, si acá la corriente IL pasa por acá, se supone que está pasando por el mismo circuito, pero al pasar por este transformador, por eso le coloco una raya, esta se transforma en IC, e IC va a ser igual a A por IL. No sé si se entiende. Entonces, como IL era menor, ahora yo lo voy a multiplicar por A, y me va a quedar que va a ser una corriente que va a ser mayor que IC. A pesar de, al pasar por el transformador, esta corriente aumenta. ¿Por qué? Porque este voltaje disminuyó. Porque en este caso era un transformador que era reductor. No sé si se entiende. Pero o sea, este A puede ser en razón 1 a 10 o puede ser 10 a 1, ahí depende del transformador. En este caso era 10 a 1. Entonces, si yo multiplico 10 dividido en 1, lo multiplico, me va a dar por 10. Eso quiere decir acá que la corriente IC va a ser 10 veces mayor que la corriente IL. ¿Se entiende ahí, Ignacio? Sí. Ya, súper. Voy a borrar este dibujito. Entonces, en este caso acá, como lo estamos viendo, tengo una transformación de corriente y tengo una transformación de voltaje. Pero lo que nos interesa es que ahora yo desde este punto, si mido acá voltaje y mido acá corriente, me va a dar este valor, porque está referido con este valor, que es A cuadrado veces este valor que teníamos del Z de la carga. Ahora, si yo me paro, vamos a dibujar de nuevo el monito, para que se entienda. Antes lo primero que hice, mi monito estaba parado en este punto, medí mi impedancia, me da 5 más 3J. Me paro acá y miro este punto, vuelvo a medir mi impedancia y mi impedancia va a ser A cuadrado veces la que estaba acá, porque pasé por un transformador. Entonces, ser A cuadrado, y como A varía 10, 10 partido en 1, o sea 10, me queda 500, A cuadrado me queda por 100, entonces me queda 500 más 300J. Me paro en este punto. Ahora, me paro en este punto de acá. Vuelvo a medir. Y cuando mido, ahora digo, bueno, estas están en la misma tensión, en la misma relación, por lo tanto se suman directo, y me va a quedar 500.1 más 300, más J300.2. Hasta acá ya estamos bien. Hasta aquí ya vamos en la mitad. Entonces nuestro monito que está parado aquí y midió la impedancia, ya está a la mitad. Vamos a borrar. Y seguimos con la siguiente parte. ¿Qué pasa ahora? Último proceso. Ahora estoy reduciendo el transformador que estaba acá. Y mi monito se para acá. Y ahora mi monito va a medir de acá para acá. Le voy a buscar una carita porque mire. Ahora el monito está midiendo en el otro extremo del primer transformador. Eso quiere decir que estamos reduciendo este transformador. ¿Qué pasa acá? Tengo que aplicar la relación de transformación. Ahora, aquí tenemos que, acá estamos volviendo a reducir, como podríamos decir en este caso aquí teníamos otro. Lo voy a dejar igual porque era la otra raya. Pero ¿qué pasa con esto? Ahora, ¿se acuerdan que en este caso este era IG, que era la ley del generador, y acá tengo IL? Por lo tanto, IL va a ser A por IG. En este caso, ¿se acuerdan que este transformador, la relación de corriente es 1, perdón, la relación de transformación es 1 a 10? Por lo tanto, si me paro acá y yo multiplico por A, me va a dar entonces que IL va a ser un décimo de IG. Estoy reduciendo la cantidad de corriente y estoy aumentando la cantidad de voltaje. Por lo tanto, nuestro Z, que estaba en la línea, nuestro Z de línea, que si nosotros lo veíamos antes, era de 0,1 más 0,2 J, ¿cierto? Ahora, si nosotros lo referimos a este lado del transformador 1, significa que esto tenemos que multiplicarlo por A cuadrado ZL. Por lo tanto, ZL, el ZL referido al transformador de acá, acá como la relación es 1 a 10, por lo tanto A cuadrado va a ser 1 a 100. Por lo tanto, voy a tener que dividir
O sea, voy a tener que multiplicar esta ZL por 1 partido en 100, lo que me va a dar ese valor que está acá. 0,001 más J 0,002. Lo estoy dividiendo por 100. Pero ¿qué pasa ahora con esta parte? Nosotros estábamos refiriendo, antes acá teníamos el Z de la carga. El Z de la carga referido era de 500 más 300J, ¿cierto? A este lado. El Z de la carga referido. Pero ahora lo vamos a referir a este transformador. Estamos haciendo una doble referencia. La gracia de esta doble referencia es que justo tenían la misma relación de transformación, no la misma, sino que la relación de transformación inversa un lado con el otro. Por lo tanto, en este caso, vamos a volver al mismo valor. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este ZC, que estaba referido a este lado, para que el Z doblemente referido, porque tenemos lo referimos 2 veces, lo vamos a multiplicar A por Z referido. El ZC referido. Y ahora, como sabemos, perdón, A cuadrado. Ahí me comí el cuadrado. Cuando tenemos este A cuadrado por ZC referido, vamos a tener que, ahora lo vamos a dividir, igual que este, por 100. O multiplicar por 1 partido en 100. Y en este caso, si dividimos, multiplicamos, o sea, dividimos por 100, nos va a quedar 5 más 3J. Nos va a volver a quedar el mismo valor que tenía antes esto. Ahora lo estamos doble refiriendo. Entonces, nuestro monito se paró acá. ¿Y qué midió ahora? Nos midió que este valía 5 más 3J y que este va a valer 0,001 más 0,002. Por lo tanto, si nosotros lo sumamos, ahora el Z total referido en este punto, antes teníamos un Z equivalente. Ahora vamos a hacer un Z equivalente referido, que va a ser este de acá, va a ser 5,000. Me puse por un 0, creo, sí. 1. Más, lo voy a borrar. Más 3,002J. Entonces, si yo me paro de acá, lo que voy a ver va a ser esto que está acá. ¿Se entiende, chiquillo? ¿O muy confuso? ¿Se entiende? Ya, súper bien. Entonces, lo único que hicimos fue hacer el mismo proceso que hicimos acá, pero inverso acá. Entonces, lo que está viendo en realidad mi monito desde este lado es este Z equivalente. Por lo tanto, si nosotros redujéramos el circuito y lo hiciéramos acá, visto desde acá, tendríamos esta resistencia en el de 400. Bueno, esto es el cálculo que hicimos recién. El Z equivalente que teníamos era el Z equivalente referido es A cuadrado Z equivalente, en donde el Z referido equivalente es A cuadrado Z de línea más el Z referido C. Lo mismo, 1 partido en 10 al cuadrado por estos valores, lo que nos da este Z equivalente referido acá, 5,83, con un ángulo de 30,98. Ahora, no sale dibujado el circuito, pero esto sería lo que vería, lo que estaría viendo. Imagínense que ustedes ahora, nuestro monito está parado aquí, mirando el transformador, o sea, mirando el generador. Entonces, lo que el monito estaría viendo en realidad sería un Z equivalente que estaría acá. El mismo circuito que teníamos antes, solo que todo con una sola carga, y lo que estaría viendo sería 5,83 con un ángulo de 30,98. Eso es lo que ve nuestra fuente. Eso es lo que ve nuestra fuente desde acá. Nuestro monito, la fuente, esto es lo que ve. No ve los transformadores, no ve nada, simplemente ve esta impedancia. Y con esta impedancia va a generar una corriente, que es lo que vamos a ver ahora. Con esta impedancia genera esta corriente, 400 volts dividido en 5,83 con un ángulo de 30,98.
lo que me da 68.58 con un ángulo de menos 30.98. A ver, Glenda, que me había dado los cálculos antes. Glenda, ¿cuánto daba la corriente con el primer generador? El primer ejercicio que me dio el resultado. La corriente me dio ¿Sí? 66,45. 66,45. Si se fijan, ¿nos había dado el mismo resultado acá cuando lo comparamos? ¿O no? Creo que sí. Sí, pero a mí me dio con un decimal. Ah, ya, pero es un decimal de diferencia, está bien, así es por aproximación, ya. Entonces, si se fijan, la corriente ahora que está saliendo del generador es más al agregar los transformadores de la que salió en la primera instancia. ¿Se fijan? Estamos con más corriente. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, esto es lo que está viendo el generador e incluso está generando más corriente de la que teníamos antes. Pero ahora vamos a ver que como se conoce la corriente que sale del transformador, ahora se puede trabajar con las corrientes en los otros niveles de voltaje. Entonces tenemos esta referencia que está acá. Entonces vamos a volver para atrás antes de hacer esto. Tenemos esta corriente que está acá y como yo les decía, vamos a pasar. Tenemos la IG y acá tenemos la IL. Y sabemos que IL va a ser igual a IG por A, que vamos a ver con la relación de corriente. Entonces, lo primero que vamos a calcular ahora, ¿cuánto va a ser la corriente que sale, que pasa en realidad por la línea? Ahora, creo que me pasé largo. Sí, acá está. Entonces, la corriente que sale de NP1I, esta me va a dar la IG, la del generador, por NS1 y L. Entonces quiere decir la cantidad de vueltas del primario, del transformador 1, la relación de cantidad de vueltas del secundario, del transformador 2. Entonces hacemos la relación acá y nos va a quedar que en el fondo la relación de corrientes va a ser A por I, donde A en realidad es 1 partido en 10. Por lo tanto, ahora multiplico esta corriente que va a ser la corriente del generador, que era 68.58, por 1 partido en 10. Por lo tanto, me está diciendo que la corriente que va a circular por la línea va a ser de 6.858, se mantiene el ángulo, de menos 30.98 amperes. Entonces, ¿qué hicimos? Al aumentar el nivel de tensión 10 veces, redujimos el nivel de corriente 10 veces. Por lo tanto, obviamente las pérdidas de la línea van a ser menores. Ahora volvemos a hacer el mismo cálculo, pero hacemos a través del transformador 2. Tenemos la misma relación. No es necesario que hagan esta igualdad siempre, sino ya sabemos nosotros que va a ser A por la corriente. En este caso, el transformador 2 tenía una relación de transformación de 10:1, por lo tanto vamos a aumentar la corriente. Vamos a tener la corriente que circula por la línea y la vamos a multiplicar por 10, lo que me va a dar 68.58 amperes, con un ángulo de 30.98. Entonces vamos a tener esta corriente circulando por la carga. ¿Se entiende, chiquillos, las transformaciones que se hicieron? Ah, pero con el último tengo una diapo donde se va a entender todo. Así que ahí, con los cálculos anteriores podemos responder las preguntas faltantes. Ahora ya sabemos cuál va a ser el voltaje de la carga, que va a ser IC, y la I que circula por la carga por ZC. El ZC que corresponde, no un ZC referido. ¿Sí? Vamos a tener IC por ZC, en donde me va a dar que tengo estos 68.58 con un ángulo de menos 30.98 por 5 más 3J, lo que me va a dar un voltaje de 399.87 con un ángulo de menos 0,012 volts. Así que, ¿cómo fue el voltaje ahora? A ver, ahora Glenda me apoya. Glenda, ¿cuánto había sido el voltaje en el primer ejercicio?
387,4. 387,4. Y ahora tenemos 399,87. Lo que nos quiere decir que estamos llegando con casi el 100% del voltaje ahora a la carga, al agregar los transformadores. Y las pérdidas en la línea, a ver si la corriente en la línea al cuadrado por la resistencia me da 4,7. Glenda, ¿cuánto daban las pérdidas en el primer ejercicio? Algo con 400, ¿no? 441,56. 441. Eso quiere decir que disminuimos las pérdidas en la línea 100 veces. 100 veces se disminuyó las pérdidas en la línea. Ahora con esta diapo se va a entender un poquito más, yo creo. Tenemos acá el I del generador. Sale una corriente, tenemos 400 volts y sale una corriente de 68.58 con un ángulo de menos 30.98. Pasamos por el transformador 1, hicimos la transformación, me da un IL, y el IL se reduce y me da una corriente de 6.858 con el mismo ángulo. Y después pasamos al segundo transformador y volvemos a aumentar la corriente y a reducir el voltaje, y me queda con un ángulo de... con una corriente de 68.58 y un voltaje de 399.87. Ahora, esto no lo noté, pero nos sirve ahora. Veamos, ¿cuánto va a ser el voltaje acá? Si nosotros no vimos en azul. Ahora, para nosotros pasar de acá a acá, tenemos que multiplicar por el inverso de A, ¿cierto? Entonces, si esto era... perdón, tenemos que el BP, en este caso, que va el voltaje primario, va a ser A por BS, en este caso. Y A, en este caso, vale 10. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos en este lado, vamos a tener por 10, entonces vamos a tener 300... No, a ver. ¿Cuánto vamos a tener? Ahí está, multiplicado por... Perdón, era por 10. No por 100, por 10. Vamos a tener 3.998,7 volts en este lado. Luego pasamos por acá y aquí vamos a tener 4.000 volts. Y acá tenemos una pequeña pérdida en la línea. Entonces, si lo vemos de esta manera. Y luego pasamos para acá y vamos a tener los 400 volts, si medimos acá. ¿Ahí se entiende un poco más, chiquillos? Sí, profe, sí, entender. Claro, como la finalidad como práctica de ese circuito es como para comprender las etapas, ¿no? Sí, la finalidad de este circuito es para comprender las etapas. Pero ¿qué beneficios tiene? Por eso existen los transformadores de distribución, de transmisión. Al yo tener, por ejemplo, un generador en 400 volts, esto generalmente la relación es por 100, no por 10. Entonces aquí vamos a tener, no sé, 40.000 volts, 40 kilos, por ejemplo, o 23 kilovolts, que es como una red de distribución. Voy a disminuir las pérdidas, imagínense, con una razón de transformación de 10, yo disminuí las pérdidas en 100 veces. O sea, si yo tengo una razón de transformación de 100, la voy a tener 10.000 veces menos pérdida. Y también lo que logramos es que el voltaje en la carga sea lo más cercano al voltaje que salió desde la fuente, con una cantidad menor de pérdida. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque en el fondo todas estas pérdidas no nos sirven. Todo este voltaje que se pierde no nos va a llegar a nuestra, ¿cómo se llama esto? A nuestra casa, por ejemplo. Imagínense que esta fuente está, no sé, en Angol, y yo quiero llegar a Temuco. Imagínense, si tratáramos de llegar en 400 volts, aquí van a llegar 1 volt. No sé si me entienden.
En cambio, con los transformadores, como van aumentando el voltaje, disminuimos la corriente circulante por la línea y luego la volvemos a disminuir el voltaje para que llegue a las casas. Vamos a llegar con lo más cercano a estos 400 volts que estaban saliendo. Así que esa sería la finalidad, chiquillos, de este ejercicio. Estaríamos con lo que sería la clase de hoy día. No sé si queda alguna duda, chiquillos. Profe, yo tengo una duda con Sí. respecto al PSIM, sí. Al PSIM. Gracias que me acordaste. Ya. Menos mal me acordaste porque... ok. Se me fue la cuestión. Ya. No importa. Por lo menos aquí tengo la simulación hecha. Para que me crean con los cálculos, puse un transformador. Es que por algún motivo me está tirando para atrás la licencia. Acá tengo los 400 volts. Se fijan, acá tenemos la medición de la corriente y del voltaje. Obviamente estos siempre están un poquitito aproximados con estos testers, pero 399.88 acá en vez de 400. Tenemos la corriente circulante, acá 68.54, acá tenemos la impedancia y tenemos 6.85, la corriente y el voltaje acá, 3.997.55, y acá tenemos el voltaje que llega, a 399.77, que está llegando aquí a la carga, y una corriente de 68.54, que era lo que estamos viendo en nuestro circuito. No sé si tienen... ¿Cuál era tu duda, Ignacio, con respecto al PSIM? Me la acaba de resolver, era con el tema de la contraseña. Pero esa no es la contraseña, creo. Creo que tengo la anterior. Déjame buscar el... ¿Alguien la anotó? ¿Alguien tiene la... ¿Alguien tiene anotado el número de licencia que les mandé al... pero voy a dejar... Esperen un poco, voy a dejar esto de grabar para que no se vea en YouTube, pero de tener grabación. Tengo una tarea, ahí voy a pausar grabación.